A nuestro compañero Fran Mera Cordero. Es médico de familia y sobre todo a mí lo que más me impresiona de él es que es buen profesional, pero sobre todo es mejor persona, y eso lo traduce en sus planteamientos tanto en la comunicación con los pacientes como en la comunicación con los compañeros, que también es una parte importante, ¿no? Está haciendo cosas que nos traducen que incluso en este tiempo tan difícil y tan convulso para todo el sistema sanitario, pero sobre todo para la atención primaria, pues se pueden hacer cosas diferentes, y se pueden hacer cosas diferentes desde el aprendizaje y desde la humildad, ¿no? La humildad es eso que nos hace crecer profesionalmente porque nos permite aprender. Solamente hay un camino para el aprendizaje. La humildad es reconocer que sabemos poco. Iba a decir sabemos nada, no, quizás no sabemos nada, pero sabemos poco, ¿no? La razón por la que os comenté, aparte de todas estas, de que Fran sería un buen invitado para la mañana docente, es porque además tiene una experiencia laboral diferente a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y estamos acostumbrados a la gran versatilidad del médico de familia, pero la organización en la que él trabaja y cómo él trabaja es diferente, ¿no? Y yo creo que eso es un valor, ver cómo se trabaja en otros sitios y qué puede aportar a lo que hacemos día a día. Algunos de vosotros en vuestro trabajo de investigación de la residencia estáis enfocándolo hacia cronicidad, con lo cual es un tema que nos interesa, bien por la vertiente asistencial y bien por otras vertientes en las que estamos. Por otra parte, decirte, Fran, que para mí también es un orgullo que entres pues un poco en nuestra casa, ¿no? En la casa de la unidad docente de medicina de familia de Lugo, donde somos ya 72 personas, que ya es un número importante, 72 residentes, y que además, bueno, ya lo verás por el nivel de las preguntas y eso, pero bueno, yo creo que el nivel de los residentes de Lugo es bueno, tanto en calidad como en calidez, ¿no? O sea que, bueno, adelante y cuéntanos tu experiencia personal, Fran, que al final es lo que más nos enriquece, ¿vale? Claro. Bueno, lo primero, me quito una mascarilla un momentito primero para saludar a todo el mundo. Con lo primero, agradecer evidentemente la invitación por parte de la doctora Rodríguez Edó, porque es un honor y un privilegio de verdad poder compartir esta mañana con vosotros. Hoy, esta mañana, lo primero que he hecho es tuitear que me iba a compartir este ratito con los residentes de familia de Lugo, que ojalá pudiéramos estar ahí, ¿no? Ahí compartir físicamente, pero a día de hoy tiene que ser de esta manera. Pero me comprometo evidentemente a pisar Galicia, a pisar Lugo, porque como veréis mi apellido es gallego, es Mera. No tengo antecedentes gallegos que yo sepa, pero mi apellido es gallego, con lo cual ya eso ya me une completamente a Galicia. Nos lo anotamos, nos lo anotamos, Fran. Sí, solo tengo el privilegio de haber conocido Santiago, pero la Galicia es para mí la gran desconocida del norte, porque yo soy de San Sebastián, conozco perfectamente toda la Comunidad Cantábrica, excepto Galicia. Y bueno, es un placer poder ir. Bueno, pues como bien ha dicho Pilar, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer hoy es un poquito, bueno, yo voy a hacer un poquito, intentar explicar un poco lo que estoy haciendo a nivel del paciente crónico complejo. Lo que hacemos aquí justamente en una comarca de Barcelona que se llama el Bajo Llobregat, ¿vale? Es una comarca que estamos justo al lado de Barcelona, dijéramos lo que sería el círculo, el área metropolitana de Barcelona, lo que está pegado a Barcelona capital, ¿vale? Abarcamos unas poblaciones de 17 municipios, seríamos unos 400.000 habitantes más o menos, creo yo, ¿vale? Pues en esos 17 municipios, en cada municipio, existe lo que se llama la figura de la gestora de casos. La gestora de casos es una enfermera que previamente cada equipo de atención primaria, su médico de familia y su enfermera, ha identificado pacientes que se les llama paciente crónico complejo, ¿no? El paciente crónico complejo es aquel paciente, aparte de pluripatológico, reingresador, ¿vale? Pluripatológico, reingresador, polimedicado, ¿no? Que es una persona evidentemente
frágil, ¿vale? Y básicamente las patologías que más nos encontramos serían la insuficiencia cardíaca terminal, equipo también en grado muy avanzado, y patologías neoplásicas. Existe igualmente lo que sería el sistema del PADES, ¿no? El sistema de atención al paliativo, que trabaja de lunes a viernes, ¿no? En horario normalmente de mañana, ¿no? Y que hace las labores de paciente oncológico, ¿no? En fase paliativa. De todas formas, nosotros haríamos un soporte fuera de esos horarios del PADES, seríamos lo que es la tarde, las noches de entre semana y el fin de semana. Por eso el servicio se llama 7/24, ¿no? 7 días a la semana, 24 horas, porque todos sabemos que el paciente no sabe de horarios y la enfermedad tampoco. La enfermedad aparece cuando quiere aparecer y el síntoma aparece de igual que sea a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Él no sabe del sol ni de la luna. Entonces, este es un servicio que nació hace unos ya 10 años, casi 10 años, y vino un poco a intentar, yo creo que poner hacer una apuesta clara por la atención primaria, ¿no? Por una atención primaria de calidad, por el seguimiento de ese paciente que necesita de una atención más especializada dentro de nuestra atención primaria, que ya somos una especialidad, ¿vale? Y intentar, sobre todo, mejorar el confort de estos pacientes. Lo importante en el servicio es que el paciente tenga un servicio de referencia con un teléfono directo, o sea, tiene línea directa, él marcará un número de teléfono y se pondrá en contacto con su gestora de caso, que en este caso será una enfermera. Esta enfermera será el vehículo que discriminará hacia dónde tiene que ir ese paciente. Si tiene que ir a su grupo de atención primaria, a su médico de familia, a su enfermera de referencia, si ella misma puede resolver el proceso, o si fuera necesario, desde la intervención del equipo de atención a la cronicidad, ¿vale? De un médico de enfermera específicos a domicilio que hacen el acto en fase aguda, o vehicular un ingreso, ya sea normalmente en sociosanitario, ¿no? O en hospital agudo si fuese necesario. Pero en principio es más que nada y poner en común todo lo que serían los servicios no solo asistenciales, sino sociales y sociosanitarios que existen en el territorio. Esto, al final, ¿en qué se traduce? Pues se traduce realmente en que el paciente tiene un acceso directo a un servicio hecho a medida para él, y es capaz de resolver prácticamente todas las necesidades que pueda tener ese paciente en un momento dado. ¿Cuáles son los resultados después de 10 años? Pues mira, hemos conseguido reducir los reingresos más de un 40%. Anualmente estamos hablando de 3.000 ingresos menos, con lo que supone, siempre pongo en principio al paciente, la calidad de vida de un paciente que no tiene que volver al hospital, que reingresar. Y ahora, en estos tiempos de pandemia que corremos, el ir al hospital supone ya hasta un peligro, ¿no? Salir de casa para estos pacientes tan frágiles. Y segundo, evidentemente, un ahorro en cuanto económico, ¿no? Que este dinero que no revierte, que no se va hacia la hospitalaria, pues se puede ir hacia otras tascas, ¿no? Hacia otras tareas. La atención primaria somos capaces de hacer, los límites no los tenemos, la atención primaria, nos quieren poner límites a veces. Los límites están en la cabeza de cada uno es capaz de llegar a donde quiera llegar. Lo bueno de medicina de familia es que tenemos una visión holística del paciente, tenemos una visión biopsicosocial del paciente, conocemos no solo a él, sino conocemos su psique, su físico y su espíritu. Conocemos sus convivientes, conocemos sus cuidadores, conocemos su ambiente, conocemos su casa, ¿no? Su mayor intimidad. Con lo cual tenemos una información extra de vital importancia que a la hora de decidir o tomar decisiones clínicas ante un paciente, jugamos con cierta ventaja respecto a nuestros otros colegas de ambiente más hospitalario. ¿Vale? Desde la atención primaria y desde el servicio de atención a la cronicidad podemos, lo que hemos dicho, tratar aquellas patologías que son más prevalentes en nuestra comunidad y que son de mayor riesgo para
para producir discapacidad o de incapacidad para el paciente, como son la insuficiencia cardíaca, el EPOC, ¿no? Paciente neoplásico, ¿no? Y paciente con patología neurológica grave, como pudiera ser una ELA, una esclerosis múltiple avanzada, ¿vale? Un Parkinson muy avanzado o síndromes geriátricos, ¿no? Como deterioros cognitivos severos, ¿vale? Y todo esto basado en el concurso básicamente de profesionales sanitarios de atención primaria, médicos, enfermeras, trabajadora social, ¿vale? Que ponemos nuestro conocimiento al servicio de estos pacientes, ¿vale? Al servicio claramente de estos pacientes. Básicamente es lo que estamos haciendo aquí en Barcelona desde hace 10 años. Es un servicio que solo se da en nuestra comarca, no se da en otras comarcas de Barcelona, ni tan solo en Barcelona capital. Y que se ha publicado a nivel internacional, en cursos, en congresos, como sistema de referencia único a nivel español. A nivel español es único y probablemente a nivel europeo en sistemas de salud públicos también sería, si no es único, sí que es de los tops dentro del sistema. Y esta es básicamente la apuesta. Si queréis preguntarme alguna cosa y luego os haré una mención, una pequeñita mención sobre un proyecto de investigación que estoy llevando. ¿Sí? ¿Me escucháis? A ver, preguntas que os hagáis, porque además, como he dicho, varios de vosotros estáis trabajando en el paciente crónico complejo y varios de vosotros os gusta ADO, habéis incluso alguno pedido repetir la rotación en ADO. Venga. Mira, una pregunta primero de todo. Bueno, yo soy Antía, residente de tercer año de familia. Sé que ahí en Barcelona existe, y creo que lo has mencionado, como una unidad para el paciente crónico complejo como intermedia, que aquí no existe eso. Entonces era un poco por saber qué era. ¿Te refieres a nivel de atención primaria o a nivel hospitalario? Creo que es hospitalario, pues que no lo sé fijo. He escuchado hablar de ello, de que es un centro donde, por ejemplo, un paciente pues, de estas características, para no estar tanto tiempo en el hospital, aunque sí que igual está indexado, sí. Un centro que hay. Bueno, es lo que utilizamos más que un centro específico, son centros sociosanitarios, ¿no? Sí, debe ser eso. Lo que he explicado, ¿no? Que un paciente, tú ves una descompensación en un paciente y que es una descompensación que desde domicilio tú no puedes controlar, ¿vale? Antes que ir al hospital, ¿no? Se van a esos intentamos ir a un centro sociosanitario, pautándole evidentemente la medicación que se le ha de administrar, siempre que sea un centro sociosanitario que disponga de profesionales sanitarios, médico y enfermera, claro, evidentemente, ¿no? Para que pueda hacer el seguimiento del paciente. Entonces, entra directamente, se busca una cama en estos centros sin tener que pasar por el hospital de agudos, ¿no? Por la forma convencional y urgencias en un hospital, lo que ello supone, ¿no? Las horas de espera en un hospital. O sea, aquí vas directamente a una cama de un centro sociosanitario donde se te van a dar los cuidados y las necesidades, ¿no? Que tú necesites en ese momento. De todas formas, intentamos a poder ser todo hacerlo a nivel domiciliario, ¿eh? O sea, la primera opción siempre va a ser domicilio. Utilizamos la vía subcutánea, mucho vía subcutánea, utilizamos mucho el tema de bombas blastoméricas, ¿no? Y realmente con muy buenos resultados, con mínimo riesgo para el paciente en cuanto a riesgo de infección o riesgo claro, la punción subcutánea no es una punción intramuscular. Es mucho mejor tolerada, puedes poner tratamientos de furosemida en bomba, por ejemplo, para un paciente con insuficiencia cardíaca, que has de cambiar la bomba a lo mejor cada 24 o 48 horas según tú cómo la pongas, ¿no? Es decir, y ahí va haciendo su efecto, que sabemos que va a ser más sostenido en el tiempo, ¿no? Que no vía oral, ¿no? Y con muy buenos resultados, ¿eh? En el tema ahora, con el problema que ahora tenemos, por ejemplo, con el tema de la pandemia, porque antes sí que lo hacíamos, nosotros hacíamos sus nebulizaciones en domicilio, sí que seguimos haciendo, evidentemente, el tema de tratamientos endovenosos, ¿no? Pautados, ¿no? Y porque, claro, disponemos de la red, o sea, el paciente no deja de no tener un médico de familia y una enfermera,
siempre va a tener su equipo de referencia, que siempre va a ser su médico y enfermera del centro de salud. Nosotros lo que hacemos es darle un soporte a aquel paciente, ¿no? En donde no pueda llegar, ¿no? O sobre todo donde no pueda llegar su equipo de atención primaria, o en aquel horario en el que queda descubierto, que básicamente sería a partir de las 8 de la tarde, de lunes a viernes, y los fines de semana, ¿no? ¿De acuerdo? Y sobre todo, yo observé sobre todo una mejoría mucho en calidad en esto, ¿no? La disminución de ingresos, que ya sabéis que los pacientes, cuando ya es un crónico, ir al hospital, a nadie nos gusta, ¿eh? Pero cuando ya estás en una fase muy avanzada de tu enfermedad, cuanto menos te muevan, estás más tranquilo, ¿no? Ya ha pasado la barrera esa de decir, sé que no me voy a curar, lo que quiero es que me cuiden bien. Entonces, la gente, saber que va a estar en su ambiente, en su casa, con sus familias, y que no se va a sentir solo, sino que hay un servicio que va a ir allí y les va a atender, pues le da mucho confort y mucha calidad de vida a esa persona, ¿no? Y entonces, lo que te digo, no hay servicios específicos, pero sí que existe lo que es la interacción en cada territorio. Tenemos unos centros sociosanitarios en los cuales tenemos comunicación directa y podemos hacer un ingreso de ese paciente en esa unidad que llamamos de subcaudillos. Claro, esto aquí no existe. Pues bueno, como bien dijo Pilar, siempre es bueno, yo siempre digo que para qué meterse cosas nuevas, si hay cosas que puedes copiar que ya funcionan. Pues esto que se ha implementado en Barcelona, en Lugo, por supuesto que se puede implementar. Y la población es muy mayor. O sea, si no me citáis, y yo lo creo. Encantadísimo. Mira una cosa, ¿y cómo tramitáis lo que es el trámite administrativo de ese ingreso? ¿A través de la trabajadora social? A través de la trabajadora social, exacto. A través de la trabajadora social y de lo que sería la gestora de casos, la enfermera, porque tienen esa potestad de poder solicitar, ¿no? Ya hay unos acuerdos, evidentemente, ¿no? Pues se ha trabajado evidentemente previamente con los circuitos y llegaron a acuerdos. Unas reservas de plazas o algo así, ¿no? Para que sea ágil, porque claro, por eso. no tomamos, estás un sábado por la mañana, estás en un paciente y dices, ostras, es que ese señor no es de hospital, pero tampoco es para estar en casa, y estás allí a las 11 de la mañana, pues ¿qué haces? ¿No? ¿Qué vas a esperar? ¿El lunes a que vengan? No, ahí ya tienes hilo directo, puedes llamar, tienes los teléfonos de los centros, evidentemente, y a veces, puedes tener la mala suerte que en ese momento justo no haya cama, ¿vale? Pero sí que queda como en un stand-by, y normalmente en 24-48 horas el paciente va a ingresar en ese sitio, ¿no? Mientras tanto, ¿qué se le hará? Pues hacer el seguimiento a nivel domiciliario por parte del servicio de cronicidad, y eso, ya está. O sea que yo creo que a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, ¿no? Y muchas veces es cuestión de voluntad, de ponerse de acuerdo, ¿no? Diferentes actores, ponernos de acuerdo y a partir de ahí construir. Y es la manera más sencilla de poder avanzar. Mira, organizativamente, otra pregunta que tengo yo. ¿Vosotros que estáis ubicados en un centro de salud en concreto o dais servicio a distintos centros de salud? Damos servicio a 17 municipios, centros de salud. Yo creo, como algunas ciudades tienen 2 o 3 centros de salud, a lo mejor serían 20 y pico, ¿vale? Vale. Estamos ubicados en dos poblaciones, ¿vale? Más o menos que sean equidistantes de las zonas a donde vamos a ir, ¿no? Pensamos que es como si la comarca se divide por un río, que es el río Llobregat, ¿vale? Entonces, la zona que es de la margen izquierda, estaríamos ubicados en Cornellá y Llobregat, ¿vale? La zona que está en la margen derecha estaría en un municipio que es San Vicente del Sors, ¿vale? Y a partir de ahí, pues más o menos coge la mitad del territorio con isócronas de no más de 15-20 minutos, ¿vale? Porque pensad que aquí no existe dispersión, todo lo contrario, aquí hay el territorio está muy concentrado, en muy pocos kilómetros cuadrados hay muchísima población, cosa que es diferente, claro, en área rural, en áreas más despobladas, ¿no? Que hay mucha dispersión, ¿no? Pues el ejemplo de Galicia es claro, ¿no? Mucha pequeña aldeíta, ¿no? Claro. Y poca concentración de ciudades grandes. Pero bueno,
que a lo mejor al menos un Lugo Capital, ¿no?, que pudiera tener un servicio de esas características, ya sería maravilloso. Claro, nosotros es que aquí todo está basado en el funcionamiento del servicio de ADO desde el hospital. Es la diferencia fundamental. Sí. ¿Qué cantidad de población es la que asumís? Bueno, contamos que si hablamos de que un 1% de la población probablemente ya sea un PCC, un 0, no sé qué, pues puede ser unos 4.000 en cartera, creo. 4.000, vale. ¿Y sois 2 equipos? Sí, pero en el equipo hay, de lunes a viernes habría 2 médicos de familia, ¿vale? Y 2 médicos de familia y 17 enfermeras, que son las gestoras de casos, ¿vale? Y luego en el pool de guardias estaríamos 13 médicos de familia, ¿vale? Que de lunes a viernes pueden hacer su actividad como médicos de familia y centro de salud, pero luego cubrirían ese fin de semana o esas horas de la noche, ¿no? Y enfermeras pueden llegar a otras 17 más, o sea, a lo mejor son 34 enfermeras en total. Claro. Sí. Esos, en general, la gente que estáis en esos turnos de guardia específico de este equipo de cronicidad, ¿hacéis guardias extrahospitalarias de las generales, de las globales? No, a ver, alguna persona puede hacer, pero en general no. En general no. O sea, es una vía específica de urgencias creada para la cronicidad. Sí, es una vía específica de urgencia creada para la cronicidad. De hecho, existe un servicio de urgencia domiciliaria para el paciente no crónico complejo. Ya hemos comentado que en la historia clínica, que está informatizada, el paciente está identificado. Esa identificación como PCC aparece y en cualquier sitio, ya no solo de Barcelona, sino de Cataluña, o del 061 cuando lo llama, ya le aparece un alerta, este señor es PCC. Entonces ya activa directamente el servicio del PCC. ¿Vale? Y aparte tiene un teléfono de vía directa, ¿vale? Un único teléfono para las 17 poblaciones que va a ir a, si es entre semana, su gestor. Que nos has quedado congelado, Fran. Tampoco lo escucho. Fran, ahora. El servicio, aparte de la fase aguda, también hace un control crónico, o sea, hace un seguimiento. Las gestoras van a ver sus pacientes, ¿vale? Y si ven alguna necesidad, pues activarían o su equipo de atención primaria o el equipo de atención a la cronicidad. No es que solamente la fase aguda, ni mucho menos. Lo más importante del crónico es el seguimiento crónico para que no para que sea agudo. De hecho, claro, no se reagudice, totalmente de acuerdo. Debido al principio, al principio no había nadie, porque no nos llamaban a nadie porque no nos conocían. Cuando nos empezaron a conocer, los primeros años era horroroso, porque había muchas llamadas. Pero a partir del que se implementó el servicio, hemos observado que las visitas se han reducido. ¿Por qué? Las agudas. Para nosotros también. ¿Por qué? Porque es producto del buen hacer, del buen control, ¿no?, del paciente. Claro. O sea que al final, al principio, esto es como lo del filtrado glomerular, ¿no? De la diabetes, pero al revés, ¿no? Sí. El filtrado glomerular, cuando va a empeorar, primero mejora y luego cae en picado, ¿no? Pues esto es algo parecido. ¿Vale? Nosotros aquí yo ahí tengo una pregunta. Bueno, da igual, vete tú primero, Antía, si quieres. No, es en relación a eso que acabas de decir. ¿Ese seguimiento lo tenéis estipulado de alguna manera o es dependiendo de cada está estipulado. Nosotros tenemos una cosa que se llama plan de intervención individualizada, ¿vale? ¿Sabes? Sí, no, porque justo el SERGAS, que es el servicio aquí gallego, pues acaba de ser ahora en 2020, plan individualizado, lo mismo. Claro, que aquí se llama el PIC, ¿vale? El PIC. Entonces ahí tú has hecho previamente con el paciente, con los cuidadores, ¿no?,
un plan de intervenciones individualizado, ¿vale? Y está estipulado, evidentemente, pues los controles, que pueden ser telefónicos, no hace falta que sean todos presenciales, ni mucho menos, cada cuánto tiene que ser, ¿de acuerdo? Y sobre todo, compartir las decisiones compartidas de cómo actuar según la situación clínica del paciente. Hay gente que tú no le puedes obligar a una persona a que esté en casa si no quiere estar en un momento dado, ¿no? Y luego, aparte, tenemos que entender que las personas también pueden cambiar de decisión, ¿vale? Lo importante es haberlo trabajado previamente, todas las decisiones, porque en fase aguda, en caliente, a veces la mente, claro, no es tan ágil y puede cometer errores, tanto por el profesional como por la familia. Además, cuando llega un profesional que no sea el de referencia del señor o de la señora, si tiene un plan de intervención individualizado, nuestro compañero podrá leer, ¿no?, en qué esfera más o menos se mueve este señor, ¿vale? Eso es muy importante, es muy importante. Siempre es el trabajo previo, o sea, la fase aguda, pero la visita aguda, vale, pero lo importante es lo que se ha hecho previamente, el trabajo previo. Evidentemente eso implica tiempo para poder hacerlo. A veces el problema nuestro es la falta de tiempo, ¿no? La falta de capacidad de tiempo. Pero bueno, yo creo que con el tema de las gestoras de casos, que la verdad tienen una capacidad tremenda, son capaces de, bueno, de hacer aquello que no llegamos nosotros desde el equipo de atención primaria, pues lo hacen ellas, ¿no? Y al final es la suma de todo un poco. Sí, ¿qué más? Yo tenía una pregunta. ¿Las enfermeras que van al domicilio intervencionistas son gestoras de casos al mismo tiempo? ¿Todas? Las enfermeras que van son gestoras de casos y solo dedican a eso. No tienen cupo. Su cupo son sus crónicos complejos de su ciudad. ¿Pero son también las que van al domicilio? Sí. Sí. Vale. Sí. Sí. Gestión del caso en su integridad, entiendo. Pero, sí. Exacto. Pero, sí, claro, ellas van desbordadas porque 2 o 3 personas se ponen a la vez enfermos, no se pueden dividir. Entonces, siempre cada centro tiene sus formas de gestionar la demanda aguda, ¿no? Y existe enfermera de domicilio de mañana o de tarde dentro del centro y que llevan el tema del abdón, que claro, muchos de estos ya son abdón también, claro. Si son un PCC y están en cronicidad, es que ya son abdón, la gran mayoría. O sea, que todo es como una mezcla. Yo siempre digo que los pacientes no son ni tuyos ni míos, los pacientes son compartidos, ¿no? ¿Dónde empiezo, no? Ah, no, como es PCC ya no lo visito, ya visita a la gestora. Entonces, académicamente hay que explicarlo de esta manera, pero luego la realidad es que, claro, si la gestora no va a llegar, pues ahí está siempre su equipo de referencia. El enfermo siempre tiene que tener, aparte, su equipo de referencia a nivel de atención primaria, su médico de enfermedad de referencia, que no lo puede perder. ¿Qué más? Nosotras tenemos una duda. No, ¿se nos oye? Sí, perfecto. Bueno, yo soy Lucía, soy R4 de familia. Respecto al plan individualizado de atención al paciente, eso que si las intervenciones están programadas o no, lo decides con el paciente en el sentido de que le preguntas cada cuánto necesita él la asistencia. Sí, es renovable, claro. Si hay una fase, perdón, si hay un evento agudo, un empeoramiento del estado funcional del paciente, eso se va a revalorar. Pero en principio, al menos 3 visitas anuales hay que hacer. ¿Sabes? 3 visitas. Cada 4 meses, más o menos. Pero eso es lo estipulado para todos los pacientes. Luego, dependiendo de cada paciente, a lo mejor necesitan más visitas. Exacto, claro. Que eso es en la parte individualizada de cada paciente. Exacto. Y aparte las decisiones, porque a lo mejor un paciente dice, no, yo sí me pongo muy malito, quiero que me lleven al hospital. Y otro dice, no, yo sí me pongo muy malito, a mí que no me hagan nada, bueno, que no me hagan nada. Todos los cuidados sean en mi casa, yo no quiero ir al hospital.
¿no? Aunque luego tú llegas allí y todo es pactable, ¿no? Hombre, si tú ves que realmente una persona se puede beneficiar de un tratamiento, porque, hombre, si tú lo ves que está en fase de últimos días, pues le vas a dar confort en últimos días a poder ser en domicilio. Pero la paciente a lo mejor cambia de opinión o los cuidadores no se ven capacitados para llevar esa situación en domicilio y bueno, habría que intentar, bueno, gestionarlo de alguna manera, ¿vale? Y de otra pregunta, cada vez que, por ejemplo, entra un paciente nuevo en el programa, Sí. ¿hacéis una visita primera? Se hace una primera visita por el médico de cronicidad, ¿vale? Y por la gestora en concreto, y es una visita larga, evidentemente, y hiper completa. Mira, para que veáis, en el PIC aparece lo que serían problemas de salud, medicación activa, reacciones adversas, luego recomendaciones en caso de crisis o descompensación. Te preguntamos fiebre, disnea, dolor o alteraciones de la conciencia. Y luego se le pregunta, ¿el paciente ha expresado preferencia sobre el lugar donde quiere ser atendido? ¿Se ha pactado explícitamente con el paciente propuestas de su plan terapéutico? ¿Se ha pactado explícitamente con el paciente alguna consideración del uso de técnicas o de instrumentalización? ¿Se ha de tener en consideración en caso de claudicación del entorno del cuidador o, si fuera el caso, en situación de últimos días? Luego pondríamos recomendaciones en crisis y descompensación, si quieres poner algo más, planificación de las decisiones anticipadas, si el paciente tiene servicio de teleasistencia, si ha sido atendido evidentemente por la gestora de casos, si vive en una residencia, si tiene atención domiciliaria, aparte, si está atendido por el PADES, por el servicio paliativo, si está atendido por el servicio de ADDON, de domiciliaria, si vive solo, ¿vale? Siempre tener un cuidador de referencia, indicar los números de altas hospitalarias en el año, que se van sumando, y los números de veces y que ha ido a urgencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí queremos ver si realmente la intervención está siendo efectiva o no. Es una manera objetivable de ver si realmente va a mejor o peor. Luego, datos del profesional que realizó el plan de individualizado, ¿no? El plan de intervención individualizado y compartido, ¿vale? Y después informaciones de interés, ¿vale? Eso sería lo que sería nuestro plan individualizado, ¿no? Básicamente, pues las recomendaciones en fase aguda y lo que decíamos, trabajar esto previo a la fase a que ocurra el evento catastrófico, ¿no? O que entre en una situación delicada para el paciente, porque en esos momentos a veces es complicado tomar decisiones. Entonces es importante trabajarlo y sobre todo el profesional que vaya a aquel domicilio en fase aguda, que se lo lea, porque ha habido un compañero que lo ha hecho y lo ha hecho con un motivo, para ayudarle. A veces puede ser, y esto lo pueden ver desde el hospital también, o sea, un paciente llega al hospital y puede ver el PIC que se ha hecho en la atención primaria. Y en principio el circuito sería que todo paciente PCC o paciente que se llama aquí MACA, que es enfermo, dijéramos que tiene menos, con Nepal positivo, ¿no? Aquel paciente que tiene un pronóstico vital corto, ¿no? A medida de operación corto, ¿no? Se tengan en cuenta aquel plan que ha sido pactado, ¿no? Que a veces ocurre que pues bueno, o por prisa o por mucho o por estrés el profesional no lo ha leído y se hacen intervenciones que a lo mejor no hubieran sido necesarias realizar o se toman decisiones que no son las que en su momento se habían pactado, ¿no? Pero bueno, al final todo es una sistemática de trabajo, ¿no? Creer en el proyecto y creer en la sistemática. O sea, que académicamente parece un poco rollo y tal, ¿no? Pero luego es simplemente tener muy interiorizado lo que es, yo siempre digo lo que es ser médico de familia. El médico de familia es aquel médico que es lo que he explicado antes, ¿no? Que más allá de lo físico, que más allá del conocimiento científico,
tiene aquel punto, ¿no?, que le acerca al paciente en cuanto a lo emocional, y que es un valor que no podemos perder. Que no podemos perder y que tenemos que, y hacer una medicina no paternalista, sino no decido yo por el paciente porque creo que yo o tengo la autoridad o sé más que él. Yo le aconsejo al paciente, pero el paciente es el que decide, porque la vida no me pertenece a mí, en todo caso le pertenecerá a él y su forma de afrontarla, respetando sus inquietudes, sus creencias, ¿no? Intentando trabajar aquellas en las que pensemos que podríamos ser de apoyo o de mejora para él. Es que empezar ahora ya consulta dentro de 5 minutos y solo quería explicaros dos cositas. No sé si me habéis visto en prensa o en diarios o en algo, pero estoy llevando a cabo un proyecto que se llama Esperanza COVID-19, porque desde marzo del año pasado que sufrí el COVID, ¿no? Y bueno, y en mi casa también sufrió mi mujer, pues ella tuvo el COVID persistente. No sé si habéis escuchado hablar del long COVID o el COVID persistente. Vale, pues desde mayo para aquí he hecho una prueba con más de 25 pacientes con COVID persistente, con muy buenos resultados, y ahora estoy liderando una investigación como investigador principal sobre el COVID persistente con la molécula, ¿vale? Pues Montelukast, y aparte hacer una caracterización de la patología, con la colaboración de un hospital aquí de Barcelona, el Hospital de Bellvitge. Haremos un estudio desde el punto de vista inmunológico, también con el servicio de microbiología y con el servicio de neumología, sobre el COVID persistente, para ver causas y las hipótesis que tenemos, observar o identificar aquellos factores que te puedan hacer ser paciente COVID persistente, y además hacer un ensayo clínico a doble ciego, ¿vale?, para observar, para dar evidencia sobre el beneficio de Montelukast en la clínica, sobre todo respiratoria, de los pacientes con COVID persistente. Os invito, si podéis, porque hay un abstract, hay un paper que está publicado en Biomedical Journal Research, que se publicó el 25 de enero, de este año, ¿vale?, que si queréis lo podéis leer. Y nada, que ha sido un placer poder contener este ratito con vosotros. Se me ha hecho muy corto, ojalá pudiéramos tener más tiempo, pero la primaria ya veis que nunca paramos. El médico de familia es un todoterreno, y os animo mucho en vuestros años de carrera, que os quedan muchísimos, que tengáis muchos éxitos y que nunca perdáis esa capacidad de creer y confiar en vosotros mismos, y en la capacidad que tiene la medicina de familia de transformar no solo al individuo, sino también a la sociedad. Y que tenemos que luchar por eso, por una atención primaria en el que el profesional de la salud sepa, ¿no?, bueno, sea capaz buscar que sea capaz de poder, lo que sea, mejorar su entorno, mejorar el individuo, mejorar la ciencia con mayúsculas. Muchísimas gracias por todo, y estoy encantadísimo. Espero volver a repetir, y si puede ser presencial estaría encantado de acudir a Lugo, porque es una ciudad que no conozco, sé que es muy bonita, me han hablado muy bien de ella, y está claro que yo, que soy vasco, sabemos que en el norte, como el norte, no se come en ningún lado, y la lluvia no me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Fran. Yo creo que ha sido muy esclarecedor para todos, y sobre todo un poco de aire fresco, ¿no? Seguimos en contacto a través de todas las otras cosas en común. Si quieres, Pilar, si me haces el favor, por favor, de enviarles, no sé si el documento del paper mío, vale, del Montelukast, ¿vale? Sí. Se lo envías, por favor. Y si quieres, le puedes enviar mi correo electrónico. Vale. Pues en algún momento le puedo servir de ayuda humildemente, que aquí estoy. ¿Vale? Muchísimas gracias, Fran. Y nada, siempre pueden pedir una rotación en el servicio de atención a la cronicidad del Valle Obregat, que claro, aquí les acogeremos. Pues claro. Bueno, yo por lo menos los voy a acoger como mis hermanos.
Pues sin duda que es una buena opción y que a lo mejor más de uno se lo van a pensar. Sí. Muchísimas gracias, Fran. De verdad, Venga, muy grande. gracias por todo, gracias por A todo. ti. Adiós, Fran. Venga. Adiós, adiós, adiós. Bueno, supongo que por lo menos hemos tenido una vertiente, un enfoque diferente, ¿no? De cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Y a pesar de todo, pues manteniendo la ilusión. Está claro que nosotros no podemos implementar un cambio de servicio sanitario y de organización del servicio sanitario, pero seguro que hay muchas cosas que sí que podemos hacer en nuestra consulta para mejorar el control y el seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Yo os mandaré el artículo de Fran y el correo. Y me parece muy buena opción si alguien quisiera ir a rotar en una unidad diferente allí, seguro que iba a estar muy bien atendido. Pero bueno, si queréis seguimos. Organizadores, me ha escrito Sheila que tiene problemas de conexión y va a venir aquí y se conectará desde mi despacho, ¿vale?